Parte de lo que vamos a trabajar hoy es el término pueblo. Y en el hebreo hay dos palabras para pueblo. Uno es el goy y el otro es el am. Y, y son términos muy importantes porque han dejado, digamos, como una marca eh, de un grupo étnico como tal, un sistema respecto a otros sistemas. Por ejemplo, el término am para pueblo, que está compuesto por la letra ayin y la men, es un pueblo que solamente está para referirse al pueblo de Dios, es lo que después se llama Israel. Y hay otro término que es el término goy, que es la letra gimel, la letra baf y la letra yod. Gimel, baf y yod para referirse al goy. Básicamente se refieren esos dos términos al concepto de pueblo, pero hay una diferencia y es que Am solamente se refiere a Israel. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que dice Goy Adonai, es decir, los Goyim como pueblo de Dios, sino que por un lado está es el Am como pueblo de Dios. ¿Listo? Existe un Goy cuando es un grupo humano que conforma una unidad de origen, de lengua, de territorio, de culto, de derecho y de milicia. Y se ha definido frente a todos los que no forman parte de él. Entonces, es como decir, somos nosotros, este pueblo, este grupo étnico, y allá hay otro, pero ese otro no somos nosotros. Ya ese término am se refiere muchísimo al, a la familiaridad. Inicialmente se le decía am al tío, a los primos, en lo que se llama la familia extendida, ¿cierto? Uh, eh, este término am, yo no sé si nosotros hemos trabajado y qué tanto trabajamos el concepto de por ejemplo, la gente negra aquí en Colombia. La gente negra, perdón, qué pena. La gente negra en Colombia se hablan, por ejemplo, digamos que hay un grupo de jóvenes ahí, llega una señora en carro y entonces los muchachos sin conocerse le dicen, hey tía, ¿le cuido el carro? Porque es más o menos de la misma edad de la mamá. Entonces le dice, tía, no son familia y no son nada, ¿ya? O por ejemplo, a la anciana que va cruzando en la calle, entonces, o se le refiere a ella como la abuela, no es nada, pero entonces ellos tienen muy arraigado el concepto de familia, hay familia, ¿ya? Y eso hace que ellos tengan unos lazos tan importantes que no se tienen en ningún otro grupo étnico, solamente por ir mencionando esos aspectos. Algo así similar es el término am, ¿ya? Que ese término va a representar primero reitero, a los tíos, a los primos, a la familia extendida, luego se aplica a las mujeres, a los niños, a los hombres de guerra, a los que pueden salir y defender el país. Entonces, ahí se está trabajando. Mientras que el término Goy básicamente se refiere a los demás pueblos, a los pueblos que no son Israel, a los pueblos que incluso en un momento dado son pueblos de origen pagano. Entonces, quiero hablar de esa diferencia que hay en Israel frente a el Elam del pueblo escogido frente a los Goyim. Y ese texto está mencionado muy claramente en, por ejemplo, Josué capítulo 3, versículo 10, pero no es el único versículo en el cual se encuentra ese texto. Ahí estamos viendo ya una diapositiva. Sí, Josué, sí se ve. Josué capítulo 3, versículo 10. Josué capítulo 3, versículo 10, y nos dice así, pero no es el único lugar donde se mencionan esos pueblos. Mire, Josué 3:10 dice, y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que él echará delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Listo? Y hay otros versículos en los cuales se habla también de ese asunto. Por ejemplo,
Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla y haya expulsado delante de ustedes a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios te las haya entregado y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y bueno, y esos mismos grupos étnicos también se expresan en Génesis 15 del 20, en Éxodo 3, 8, en Éxodo 17, en Éxodo 33, 2. Pero, ¿por qué uno diría, por qué tanta hazaña con estas naciones? Dice que naciones más grandes y poderosas que tú, y que cuando las hayas derrotado, las destruirás del todo. Estamos hablando del concepto de Am y Goy. Ambos términos son para pueblo, pero que el Am se refiere al pueblo de Israel y se refiere primero a mujeres, a la familia extendida, al tío, al primo, etcétera. Después a las mujeres, a los niños, a los hombres de guerra, en fin, y todos entonces son una gran familia en Israel. Mientras que los Goy son estos otros pueblos que se mencionan acá. Los Goy son los pueblos que no pertenecen al Señor, ¿correcto? Ahora bien, habla en Josué 3:10 y en Deuteronomio 7:1 y en los otros textos que están ahí de unos pueblos poderosos, ¿ya? Unos pueblos que son los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Este texto de Josué 3:10 tiene una connotación digamos, histórica que se desarrolla por allá en el 1200 antes de Cristo. 1200 antes de Cristo, esa es la época de la conquista de la tierra prometida. Pero si nosotros hemos estado analizando en las clases de que los textos bíblicos lo que pretenden es convertirse en arquetipos para que nosotros, digamos, trabajemos esos conceptos de un momento a otro y que los apliquemos a nuestra vida como una gran lección histosófica, ¿correcto? Es decir, lecciones para nuestra vida. Entonces no podemos quedarnos solamente con que esos fueron grupos étnicos que existieron allá, en la Mesopotamia o en Canaán, y que entonces habitaban en la tierra prometida y que el Señor les dice tienen que ser destruidos y que finalmente esos grupos son sacados de Israel en ese momento. No, no tanto es así. No tanto es así en el sentido de que no es solamente para ellos allá, sino que estos grupos étnicos tienen unas connotaciones tan interesantes a partir de las raíces de estos términos en el hebreo. Estos 7 grupos étnicos que están acá, cuidado, representan los peores problemas de la humanidad a través de toda su historia y en la actualidad. Cuando el Señor le dice a Josué que él echará delante de ellos al cananeo, al eteo, al heveo, no solamente es el grupo étnico como tal, sino lo que representa ese grupo étnico. Y que esos son problemas que hoy, siglo XXI, siguen afectando a la comunidad mundial, al ser humano en general. Los siguen afectando. Estos 7 pueblos representan los 7 problemas más poderosos, más álgidos que tiene el ser humano en la actualidad. Escúcheme qué voy a hacer acá. Voy a ir a cada uno de estos pueblos y voy a buscar la raíz de esa palabra en el hebreo. Y a partir del significado de la raíz empezamos a construir teología. Ejemplo, ¿qué significan los cananeos? ¿Qué es cananeo? No era solamente un grupo étnico que estaba allá en la Mesopotamia o en la tierra prometida, reitero, mire cuántos años, casi 3000 y pedazo de años atrás. No, el cananeo está vigente y en cada una de nuestras vidas y como colectividad tenemos que pelear para destruir a ese pueblo. ¿Cómo? ¿Es un grupo étnico como tal? Ya en la actualidad no, ya los cananeos no existen como grupo étnico, pero sí existe lo que representaban los cananeos. Los cananeos, ¿qué significa el término cananeo? Que en el hebreo es kenaní. ¿Qué significa eso? El cananeo es un mercader comerciante, fraudulento y engañador.
El término cananeo en la Biblia se utiliza de varias maneras. Por ejemplo, era un grupo étnico que habitaba allá en lo que era Ugarit, en el norte de Israel, colindando por allá con Siria. Había un grupo que se llamaba los cananeos. Esos grupos salieron de ahí y vinieron a habitar en la Transjordania, ¿correcto? Pero esos grupos se caracterizaban, o ese grupo étnico se caracterizó porque en palabras colombianas eran los paisas de esa época. Ellos vendían, compraban y vendían de todo y eran muy buenos para los negocios, ¿ya? Entonces el término cananeo se empezó a asociar con el término, comerciante, con la actividad que ellos realizaban, que era el comercio, comprar y vender lo que fuera. Luego este grupo cananeo ingresó a la tierra prometida, mucho antes de que el pueblo de Israel ingresara, ¿correcto? Y entonces a todas las personas que comerciaban con algo, aunque no fueran o pertenecieran al grupo étnico cananeo, se les decía cananeos, como en la actualidad también en Colombia, que a todo el que es comerciante le dicen paisa. Paisa se le dicen a los habitantes de una región de Colombia, que es la región antioqueña. Pero a todo el mundo que tiene un negocio, entonces se le dice paisa. ¡Hey, paisa! ¿Ya? Pasaba algo así con los cananeos. Pero estos cananeos eran unos comerciantes, pero cuidado, eran comerciantes que no les interesaba el gana-gana. Gana mi cliente y gano yo, no le interesaba, sino que les interesaba era cuánto gano yo y no me importa cómo quede mi cliente. De hecho, no me interesa, digamos, las condiciones en las cuales está. Lo importante es qué gano yo. Mire lo que dice en el texto de Oseas 12:7. Dice, Canaán tiene en su mano pesas falsas, le gusta defraudar. El término cananeo entonces significa mercader, comerciante, fraudulento y engañador. Ese término cananeo, cuando en la Biblia dice, por ejemplo aquí en el 7:1, cuando tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla y hayas expulsado delante de ti a muchas naciones, y ahí empieza a hablar de esas naciones en las cuales están los cananeos, y les dirá que son 7 naciones mayores y más poderosas que tú, cuidado, las debes derrotar y las destruirás del todo. Reitero, cuando habla de eso para nosotros hoy, está hablando de los comerciantes fraudulentos. Es decir, cuando la Biblia habla del cananeo para nosotros hoy, nos está motivando a que nosotros debemos solucionar la parte económica de nuestras vidas. ¿Correcto? ¿Cómo solucionamos nosotros esa parte económica? Debemos lidiar con nuestra economía y tener una sana economía. La Biblia es un manual muy grande de consejos en cuanto a la economía. Aquí hay algo muy fuerte porque la economía es casi que una religión. En Israel la economía dependía toda de una religión que era la religión baalista, la religión del dios Baal. Baal era un dios eminentemente naturalista y toda la fertilidad de los árboles, la fertilidad de la tierra, la fertilidad de los árboles, de los animales, en fin, todo eso tenía que ver con el culto al dios Baal, porque ese dios Baal era un dios, reitero, eminentemente naturalista, ¿correcto? Y entonces el pueblo de Israel empezó a adorar a ese dios por todo lo que ese dios daba, la fertilidad de los animales, la fertilidad de las mujeres, la fertilidad de la tierra. Pero eso obviamente los llevó a la destrucción. En Oseas 2:8 dice que el pueblo de Israel no reconoció que era el Señor el que les daba el vino, el aceite, ¿cierto? Y que se los ofrecieron, el trigo, el vino y el aceite se los ofrecieron a Baal. Entonces, aquí hay algo muy fuerte. La Biblia es muy clara cuando nos habla a nosotros de tener una sana economía. Entonces, reitero, cuando la Biblia habla de los cananeos y que los derrotarás, que los sacarás, que los tienes que destruir del todo, cuando habla del cananeo se está refiriendo a la parte económica de nosotros, porque el término Canaán significa comerciante fraudulento, estafador, engañador, ¿ya? Y la Biblia es muy clara cuando habla de tener una sana economía. Por ejemplo, habla de las usuras e intereses. Entonces, la Biblia es muy clara cuando dice, ojo, no el pueblo de Israel no podía prestar dinero a intereses a sus hermanos. Pero nosotros vemos, por ejemplo, en la actualidad el sistema bancario del mundo tiene las mayores tarifas de intereses, unas tarifas de intereses muy grandes, y entre los productos que ellos ofrecen hay unos que tienen más intereses que otros, por ejemplo, una tarjeta de crédito,
que son unos intereses impresionantes. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso. Si yo quiero derrotar al cananeo de mi vida, entonces sencillamente lo que tengo que hacer es tener un sano manejo de la economía. Por ejemplo, no sacar créditos a interés. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque definitivamente eso nos va a llevar a la esclavitud. La esclavitud. Éxodo 22, 25, Levítico 25, 37 en adelante, 32 en adelante. Cuidado, una sana economía, no ser fiadores. La Biblia es muy clara cuando dice, si usted le salió por fiador a un hermano, ojo, usted empeñó su palabra, vaya y amístese con su hermano y tenga mucho cuidado porque o si no, uh, van a quitar tu cama de debajo de ti, dice la Biblia. ¿Por qué habrán de quitar tu cama de debajo de ti? Por servirle de fiador a una persona. Entonces, si el texto bíblico ya nos está indicando que para tener una sana economía no podemos ser fiadores de nadie, perdón, ¿para qué sirve de fiador? Yo le digo una cosa, si usted quiere servir de fiador a alguien, hágase una pregunta y respóndasela. ¿Usted está dispuesto a pagar esa deuda? ¿Sí o no? Si usted dice, sí, si estoy dispuesto a pagar esa deuda por la cual voy a servir de fiador, entonces sirva de fiador. Si no, no. Porque la Biblia es muy clara, no sirva de fiador. Yo a nadie le sirvo de fiador, ni tampoco busco fiadores porque yo sé que eso es muy complicado. Entonces hay que tener cuidado con este aspecto. La Biblia habla muchísimo de, en la actualidad se habla del Dios Mamón. El que antes se llamaba Dios Baal, en el Nuevo Testamento se llama el Dios Mamón, que es el Dios dinero. Y es el Dios que muchas personas tienen como ídolo. Y eso es bastante delicado. Mire, nosotros estamos hablando de los Josué 7.1, perdón, Josué 3.10 y Deuteronomio 7.1, esas grandes naciones que están en la tierra prometida y que Israel tiene que destruir en un momento dado. Y que la primera de ellas es el cananeo según Josué 3.10. ¿Listo? Y estamos hablando de que el cananeo significa la parte económica para nosotros. A nosotros no nos puede de ninguna manera gobernar, de ninguna manera nos puede manejar la parte económica, ni que sea el Dios de nosotros, que usted en la mañana se levante y bueno, hoy necesito colocar en mi cuenta de ahorros cuántos millones y entonces tengo que trabajar con eso porque tengo que pagar, porque tengo que conseguir, porque tengo que obtener, tengo que poseer. Por Dios, no. Nuestra mayor motivación es cómo voy a establecer y ampliar el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo voy a liberar a algunos otros? ¿Qué les voy a enseñar? En fin, todo ese asunto. Y para eso el texto de Filipenses 10 nos habla de una cosa que en la teología se llama la teología del contentamiento. ¿Qué es teología del contentamiento? Filipenses 4, perdón. Leamos un momentico Filipenses 4. Teología del contentamiento. ¿Qué es eso de teología del contentamiento? Es lo que está planteándose aquí en Filipenses capítulo 4. Mire lo que dice. Voy a leer desde el versículo 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor que ya al fin han revivido su amor y su interés por mí. Ciertamente ustedes lo tienen, pero les faltaba la oportunidad para manifestarlo. Ojo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ojo con el famoso versículo 13, que eso lo recitamos como receta para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Según la hermenéutica, ese texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece está dado única y exclusivamente para hablar de lo que se conoce como la teología del contentamiento. ¿Qué es eso? Sé vivir como me toca vivir. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé vivir teniéndolo todo o sé vivir aunque me falte todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuál es el asunto acá para destruir al cananeo? Es que nosotros estemos contentos con lo que tenemos en este momento. Claro,
Eso no significa que nosotros tenemos que renunciar a los proyectos económicos que tenemos, no. Pero lo que sí significa es que yo no me puedo esclavizar por un proyecto económico, que eso no es lo correcto. ¿Ya? Que de pronto llega una persona a la casa, la hermana llega a la casa de la otra hermana y se da cuenta que, wow, compraron un televisor nuevo, compraron lavadora nueva y Nedecon y yo, mire, y entonces empezamos en una carrera vertiginosa por esas circunstancias que están teniendo lugar en la vida de uno, las circunstancias económicas, y no es correcto. Yo tengo que ser feliz con lo que tengo. Si no soy feliz con lo que tengo en este momento, no puedo ser feliz ni voy a ser feliz con lo que tenga más adelante. Entonces nosotros tenemos que estar bien como estamos. Si tenemos una camisa que nos valió 50,000, bueno, genial. Si podemos comprar una camisa de 200,000 o de 300,000, listo, no hay problema. Pero que eso no nos haga a nosotros mirar a las personas con aquella frase, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Y yo mismo, ¿cuánto tengo, cuánto valgo? No, no. El dinero es solamente un recurso. El dinero es solamente un papel, un papel. A ver, el dinero es solamente un papel que tiene unos números acá impresos, ¿correcto? Y desde esa perspectiva, pero el valor que tiene el dinero, ¿quién lo da? No me lo da este número que está acá. El valor que tiene el dinero lo doy yo mismo. Yo decido cuánto valor tiene el dinero para mi vida. Yo decido si el dinero es aquello que me va a manejar la vida y aquello que me va a hacer llorar cuando no lo puedo conseguir, o si es Dios el que me hace llorar en su presencia. Ojo con eso. Entonces, estamos hablando de teología del Antiguo Testamento y qué significan estos términos como el cananeo para nosotros hoy. Cuidado, si queremos tener una sana economía, por favor, y esa es mi cantaleta siempre, no a las tarjetas de crédito. Intente pagar esas tarjetas de crédito y le entregue eso. O si la utiliza, porque a veces es tan necesaria, todo lo que uno va a comprar por internet es con tarjeta de crédito, cómprelo a una cuota. No utilice la tarjeta de crédito por el crédito, sino por la comodidad. ¿Ya? Tengamos cuidado con eso. Miremos la fecha de corte de la tarjeta de crédito. Si la fecha de corte de mi tarjeta de crédito es el 16 de cada mes, ¿yo cómo voy a comprar un producto el 15? Si el corte es al día siguiente. Entonces yo empiezo si mi corte de la tarjeta de crédito es el 16, yo empiezo a comprar cosas a partir del 17. Entonces tengo mucho más tiempo para que me hagan el corte de esa tarjeta y puedo jugar más con mis compromisos. Y cosas así, ¿no? Tenemos que tener en cuenta no a los créditos hipotecarios. Es que resulta que los comerciantes fraudulentos en este momento, díganse los banqueros, los grandes banqueros del mundo, a los cuales el gobierno sí les sale al encuentro y les ayudan a salvar los bancos y todo ese asunto. Esos banqueros te dicen con unas muy buenas pautas publicitarias que no puedes comprarte una casa de contado, que no puedes comprarte un carro de contado. Ven que acá te prestamos a un bajo interés y vas a comprar una casa de 100 millones de pesos y vas a terminar pagando casi 300 millones de pesos al banco. ¿Por qué no somos disciplinados y empezamos a ahorrar esa cuota mensualmente como si estuviéramos pagando al banco? ¿Podemos hacer eso o no? Podemos hacer eso de decir, voy a ahorrar los 500,000 pesos que le tengo que pagar a la cuota del banco. Y cuando ya tenga, eso es planeación, cuando ya tenga, compro de contado, pero de resto no. Entonces son algunos tips para destruir al cananeo. ¿El cananeo qué significa? Comerciante fraudulento, engañador, tramposo. El Señor dice, quiero que destruyas a ese comerciante de tu vida. Y el segundo término que está ahí en Josué capítulo 3, versículo 10, es el eteo, el jajití. ¿Qué significa ese eteo? ¿Qué significa la raíz para el término eteo? Ojo, mire lo que significa.
sentimiento interno de dolor o pavor que destroza, derrota, fracaso, consternación, terror, espanto. Fíjese que cuando, reitero, esos 7 pueblos de los que nos habla la Biblia ahí, representan los problemas más álgidos del ser humano en la actualidad. Y son pueblos o su significado, lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos en nuestra vida. Y por eso esos pueblos están ahí. Esos pueblos no están ahí colocados de gratis, sino que representan todo eso que les estoy comentando. Entonces, ¿qué significa el término eteo? Sentimiento interno de dolor, de pavor que destroza. ¿Cómo puedo yo ver eso? En el hebreo. En el hebreo puedo ver ese significado de esas palabras. Fracaso, consternación, terror. Y el miedo de por sí es una emoción que el mismo Dios ha colocado en el ser humano. Y sentir miedo está bien, porque el miedo muchas veces nos obliga a reaccionar y a salvar la vida de X o Y problema. El problema es cuando ese miedo se convierte en la constante y pasa de miedo a terror. Entonces, hay mucha gente que tiene terror por ejemplo, a una relación sentimental. No, ¿para qué voy a iniciar esa relación si yo sé que me va a colocar los callos? No, yo para qué inicio ese negocio si yo sé que me va a ir mal, yo sé que voy a quebrar. No, ¿para qué estudiar en la universidad si yo sé que no voy a poder? No, yo mejor no. Y hay un sentimiento interno de derrota, de fracaso, de terror. Entonces, hay gente que dice, pero si en mi familia nadie ha comprado casa, ¿cómo se le ocurre que yo voy a ser el primero? Si en mi familia nadie ha estudiado en la universidad, ¿cómo se le ocurre que yo voy a ser el primero? Y ahí está, ese sentimiento de fracaso y de derrota que lleva al ser humano permanentemente. En Génesis 26, 34 y 35 dice que Esaú tomó 2 mujeres heteas, que es Judith y Basemat, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Cuidado, este término eteo son los famosos hititas, ¿recuerda usted? Permítame por favor un momento. Entonces, ahí está el término eteo que se refiere a los hititas. Y reitero, los hititas son un grupo étnico muy poderoso. Los soldados hititas eran soldados que se alquilaban a otras personas, a otros ejércitos, se alquilaban por dinero para pelear las guerras de los otros. Era decir, los hititas eran mercenarios. Y con sus armas y con sus estrategias bélicas sembraban el terror, el pavor, la derrota y el fracaso delante de toda la gente. La Biblia habla de un hitita, un eteo, que finalmente terminó siendo el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Era Urías el eteo, el que era esposo de Betsabé, la que tuvo sexo con David y que de ahí nació Salomón. Urías era eteo, era un soldado que pertenecía a ese grupo étnico que había venido a Israel a pelear por Israel, no porque conociera al Dios de Israel, sino porque ellos peleaban como modus vivendi, para ganarse la vida. En ese proceso, Urías conoce al Dios de Israel y luego, entonces ya acepta la causa de Israel como su propia causa. Aquí habla de que había 2 mujeres, Judith y Basemat, que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Los hititas tenían como esa tendencia a causar amargura, de pavor, derrota, fracaso. Entonces los hititas sembraban el terror a través de la fuerza, a través de las armas. Eso nos dice Segundo de Reyes 7, 6. Y David, como le comento, tenía soldados hititas entre su ejército, por ejemplo, como Ahimelech, como Urías el eteo, ¿ya? Ahí está en 1 Samuel 26, 6, 2 Samuel 11, 3, 12, 10. En fin.
Pero también, por otro lado, los hititas hacen que los habitantes de las ciudades sean habitantes impotentes, acobardados, confundidos. El término hitita significa también ser derrotado, según Isaías 8:9 o Isaías 25. De pronto, cuando usted lea estos términos, estos versículos acá, es muy posible que el término hitita no esté ahí. La raíz del término es la que está, la raíz. ¿Cómo se puede saber eso? En el hebreo, con el hebreo que estamos aprendiendo nosotros en otras clases en las cuales estamos, entonces se empieza a trabajar ahí. A partir del hebreo se construye esos significados, se ve dónde están esas raíces en los textos. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de habitantes impotentes, acobardados y confundidos, ahí está el término para hititas. O, por ejemplo, en Isaías 31:9, donde se traduce como sentir vergüenza. Ese es el término que el Señor está trabajando ahí. O en el Job 6:21 o en el 7:14, cuando habla del terror, del espanto. Ahí está la raíz del término hitita. O en Jeremías 8:9, o también caer prisionero. Todo eso significa el término eteo. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que destruya a los hititas, y cuando nos lo dice a nosotros, porque tenemos que sacar esas lecciones para nosotros hoy, cuando nos habla de los hititas es ese sentimiento de fracaso, de derrota, de destrucción que muchas veces nos acompaña a nosotros en la vida. ¿Ya? Y que no podemos lidiar con eso, porque de pronto es más grande que nosotros. Y reitero, por eso mucha gente no tiene, digamos, como esa manera de proyectarse, de decir, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo por nuestra vida, para mejorar, para subir, para escalar. No, porque el sentimiento de fracaso y de derrota nos tiene ya bastante cuadriculados y nos tiene reseteado y nos tiene aquí en la cabeza dándonos vueltas permanentemente diciéndonos no puedes, no lo vas a lograr, ni siquiera lo intentes. Entonces esa es la conquista del hitita acá, ¿correcto? Y algo bien interesante es, mire, habitantes impotentes, acobardados y confundidos. Y si la gente está acobardada, confundida, derrotada, miedosa, con terror, la iglesia no puede ser así. Nosotros debemos ser, al contrario, contestatarios, es decir, proponientes de cosas que estén actuando o haciéndose mal en lo social, en lo político y en lo económico. Es que nosotros, ojalá nosotros pudiésemos entender que nuestro rol va mucho más allá de lo que hasta ahora lo estamos ejecutando. Nuestro rol va más allá del culto los domingos en la mañana. La iglesia debería ser la voz de los que no tienen voz, levantarnos contra toda injusticia. Eso es lo que se propone, ¿ya? Levantar la voz profética que nosotros tenemos. Ojo, proponer soluciones para los problemas de la humanidad. ¿Qué soluciones está proponiendo usted? ¿Qué soluciones propongo yo? Eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. Usualmente nosotros trabajamos un discurso escatológico que a la larga ha hecho muchísimo daño. Mucho daño porque no nos ha llevado a pensar lo que está pasando en la actualidad. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que algo bastante fuerte, y es que usualmente los medios de comunicación nos tienen a nosotros o pretenden tenernos aterrorizados. O sea, los que están en el poder desean que usted y yo estemos siempre aterrados. Ese es el eteo, el terror, ¿no? Aterrorizados. Y por eso entonces, ¿por qué? Porque una comunidad aterrorizada obedece más fácilmente. Yo no sé si ustedes han visto últimamente un experimento social que es bien interesante, que están haciendo. Hay un muchacho que va bajando un centro comercial, unas escaleras, y hay un guarda de esos, un celador del sitio,
y el muchacho no lleva mascarilla, ¿ya? Y entonces el celador le dice, colóquese la mascarilla, colóquese, y le empieza supuestamente a pegar con el bolillo ese. Y los que vienen detrás rápidamente se la colocan asustados para que el celador no los golpee. Es un experimento social que se está haciendo de cómo cuando la gente está aterrorizada obedecen más fácilmente. Y los medios de comunicación trabajan muchísimo esta parte del terror. Tenemos que tener cuidado con eso. A veces nosotros tenemos terror al futuro, a enfrentar las circunstancias de la vida. Eso es lo que dice Jueces capítulo 7. ¿Te recuerdan que dice ese texto? Eran los que iban a pelear y vinieron 31,000 personas. Y el Señor le dice, Gedeón, no, eso es mucha gente. Dígales que los que tengan miedo, que se devuelvan. Y se devolvieron 21,000 personas. ¿Qué? Terror a enfrentar las circunstancias de la vida. ¿Sí se dan cuenta? El Señor dice, cuando Abraham está con miedo, el Señor le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Listo? Muy bien. También podríamos hacer una intertextualidad diciendo, no teman al que mata el cuerpo, sino al que puede echar el alma en el infierno. Los profetas dieron su vida por el Señor. O sea, ¿qué es lo que nos aterra a nosotros? Eso es como la pregunta del eteo en esta mañana. ¿Qué nos aterra a nosotros? ¿Qué nos ha marcado con el fracaso, con la destrucción en nuestra vida? Y eso tenemos que solucionarlo según dice el texto de Josué 3:10. Muy bien. Otro término u otro grupo étnico que nos habla ahí Josué 3:10, aparte del cananeo, del eteo, es el hebeo. El hebeo. Este término hebeo es una raíz tan pequeña en el hebreo. Es la raíz het, la raíz baf y la raíz yod. Pero si bien es tan pequeño, tiene un significado tan amplio que es importante. Ojo, ¿qué significa el término hebeo? Significa idolatrar, adorar, venerar. Isaías 44:17. Por ejemplo, adorar a ídolos. El término hebeo, básicamente para Israel, se refería a un ídolo que se tiene, un ídolo que es diferente a Dios, y se argumenta por qué se tiene ese ídolo, y aparte de eso, se enseña a otros a adorar ese ídolo. Ese es el término hebeo. Isaías 44:17, ahí está el término. Reitero, es muy posible que no vayamos a encontrar el término hebeo. Lo que sí se encuentra es la raíz del término. Mire lo que dice acá. Isaías 44:17. Del sobrante hace un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres Dios. Ese concepto acá es se postra delante de él, lo adora, le ruega. Ahí está el término hebeo en el hebreo. La raíz como tal está en el hebreo. Entonces, reitero, el término significa los dioses que tenemos en nuestra vida delante de los cuales nos postramos. Eso es lo que significa. Cuando el pueblo de Israel entiende todos esos términos, entiende lo que significan, porque pues es el hebreo. Infortunadamente nosotros nos perdemos de ese aspecto, ¿ya? Porque pues no manejamos hebreo, pero cuando lo manejamos podemos saber el significado de esas palabras. ¿Listo? Reitero, el término hebreo significa idolatrar, adorar, postrarse, inclinarse, doblarse, postrarse hasta el suelo, inclinarse para colocar el rostro en tierra. Entonces, el hebeo representaría para nosotros todo aquello ante lo cual yo me postro. ¿Qué es aquello ante lo cual usted se postra? Ante lo cual usted se arrodilla. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. A ver, examínese usted y qué es aquello
frente a lo cual usted se postra, se humilla y adora. ¿Qué es? Pero el término también, aparte de que significa tener un Dios, adorar, idolatrar a algo o a alguien, que también significa postrarse, arrodillarse, también significa, cuidado, argumentar, dar a conocer el pensamiento. Y también significa enseñar, exponer, declarar. Entonces, fíjese ahí, ¿qué trabajamos nosotros como ídolos? ¿Recuerdan cuál es el significado del ídolo? Para nosotros, ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestras vidas. El ídolo puede ser un hijo, un trabajo, un esposo o una esposa, en fin, muchas circunstancias en nuestra vida. La pregunta sería, si este término hebeo es aplicable para nosotros hoy. ¿En qué sentido? ¿Es posible que nosotros, siendo cristianos, aún tengamos ídolos en nuestra vida? Es posible que sí. ¿Ya? Claro, ya no tenemos allá el nicho con el santo, espero que ya no sea así, con el santo alumbrándolo con una vela, ya no. Pero lo que sí es muy posible que tengamos es básicamente muchas cosas que ocupan el primer lugar en nuestra vida. Yo siempre le digo a la gente, por favor, respondas estas preguntas y usted dirá si tiene un ídolo o no en su vida. ¿A qué le dedica la mayor parte de su tiempo? Uno. ¿A qué le dedica la mayor parte de sus pensamientos? ¿Y a qué le dedica la mayor parte de sus recursos? Por favor, respondas esas tres preguntas y ahí tiene la respuesta si usted tiene un ídolo o no en su vida. Porque usted y yo no podemos decir, Señor, eres mi Dios, si no le dedico la mayor parte de mi tiempo. Si no le dedico la mayor parte de mis recursos y la mayor parte de mis pensamientos. No, estamos equivocados. ¿Listo? Por otro lado, tengamos en cuenta, ojo, cuando el Señor dice que no tengan dioses ajenos delante de él, no es que Dios, los celos, en la Biblia dice que el Señor es celoso, pero el celo en Dios no actúa como actúa el celo en una mujer cuando ve a otra mujer que tiene mejor cola, mejores pechos y que es más bonita que ella, y entonces mira a su marido a ver si la está mirando y dice, esta le está mandando mensajes a mi esposo y cómo voy a hacer. No, Dios no conoce otro Dios como él. Dios no necesita nuestra adoración, no seamos ilusos. Somos nosotros los que necesitamos adorarle. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que nosotros adoramos a Dios, ojo, el ser humano se va convirtiendo o se va pareciendo a aquello a lo cual adora, al sujeto o al objeto de la adoración. De ahí que si yo adoro a Dios, cada vez me voy pareciendo más y más a Él, en su carácter, en su forma de ser, de hablar, de pensar. Pero si yo adoro, por ejemplo, el dinero, pero si yo adoro el poder, pero si yo adoro a X, entonces ahí no funcionan las cosas. Dios no necesita que yo le adore. Es lo que le quiere decir al pueblo de Israel. Si usted no me adora a mí, dice Dios, yo sigo siendo Dios, pero usted sin mí, ¿qué es? Por favor, sin Dios no somos nada. Entonces tengamos en cuenta este aspecto. Por otro lado, Calvino propone que la naturaleza del hombre es una fábrica eterna de ídolos. Nosotros somos muy fácilmente presas de la idolatría. Y reitero, no estoy hablando de ese nicho que hay allá al cual adoramos. Recuerdo mucho que, discúlpeme, les hago una infidencia. Recuerdo mucho que yo siempre le he dicho al Señor, Señor, me diste unos dones, unos talentos, te amo, quiero servirte, Señor, como sea y donde sea. Y una vez me llamaron de una empresa, de un seminario, pues, y me dijeron que por favor necesitaban que les dictara unas clases de hebreo. Y en ese tiempo, pues yo estaba trabajando como en otras 3 entidades más. Y entonces yo le dije, claro que sí, con mucho gusto. Entonces me dijeron, bueno, ¿y cuánto nos cobra por eso? Yo dije, en esta institución me cobran X cantidad, me pagan X dinero por el mismo tiempo. En esta otra institución me pagan esto. Entonces yo le dije, es tanto.
¿ya? De acuerdo a lo que me pagaban de acá y acá. Era lo justo, según yo, era lo justo, porque iba a demorarme el mismo tiempo. Pero resulta que me dijeron, uy, no, es mucha plata. Mire, nosotros realmente somos una institución pequeña, no tenemos todo ese dinero, por favor, trabajen, por favor, ayúdenos con eso. ¿Y qué dijo esta belleza? ¿Qué dijo este siervo del Señor? ¿Qué dijo este hombre que ven acá? Dijo, ese es mi precio. Si no pueden pagarlo, lo lamento, que estén muy bien. Y colgué el teléfono. ¿Cómo le parece? Y el Señor, yo que cuelgo el teléfono y el Señor me dice, ¿cómo así? ¿No que tú eres mi siervo? ¿No que los dones y talentos que te di estaban para mi servicio? ¿No que lo que quieres es servirme a través de eso? Y entonces, ¿qué pasó? Yo, acto seguido, después de esa interpelación, digo, Señor, perdóname. Claro, tienes toda la razón, discúlpame, soy tonto, ridículo, por favor. No sabía quiénes me habían llamado, no sabía quiénes, a través de quiénes me habían contactado, nada. Yo le dije, Señor, lo lamento, no sé quiénes son, por favor que me vuelvan a llamar. Y con el correr del tiempo, ellos me volvieron a hacer una llamada. Y yo les dije, claro que sí, con muchísimo gusto. Vea, pero es que recuerde, es que no le podemos pagar todo eso que usted dice. No, no hay problema, págueme lo que pueda. Y con ellos me pegué unas latigadas yendo a unos lugares fuertísimos a dictar hebreo, varias horas y horas de camino. Y lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciéndoles eso? Porque es muy fácil convertir incluso el ministerio en un Dios. Yo puedo estar muy metido en el ministerio, pero muy lejos de Dios. Yo puedo tener, reitero, todo aquello que le va a quitar el primer lugar a Dios en mi vida, es un Dios para mí. Desde esa perspectiva pensemos nosotros si tenemos ídolos en nuestra vida. Y entendamos que tener un ídolo nos lleva a la cautividad, a la esclavitud, a la subyugación. Y por lo tanto el Señor dice, no quiero que tengan ídolos. Ojo con eso. ¿Me estoy haciendo entender ahí? Preguntas hasta el momento. Estoy hablando de lo que significan esos grupos étnicos de Josué 3:10, Pastor, Deuteronomio pastor, 7. tengo una pregunta. Sí. Sí, pastor, tengo una pregunta. Eh, bueno, muy interesante esta exposición sobre estos pueblos los cuales el Señor nos, nos demanda destruir. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene tantos ídolos y cómo los destruiría? Esto sí es muy complicado. Ellos, usualmente, ellos hacen la diferencia entre adorar y venerar. Y está bien. Eh, yo no sé si ustedes hayan ido a la universidad. ¿Eloy conoces el campus de la Universidad Bautista? ¿Ha llegado a venir aquí a la Universidad Bautista, Eloy? Todavía no la conocí en una visión. Ah, bueno, entonces, Sí. en la universidad Marta sí la conoce, obviamente, ¿no? En la universidad hay una galería. Sí, la universidad la conozco, muy bonita. Hay una galería, si te acuerdas, Marta, en una pared en el segundo piso, hay una pared que se llama la Galería de Rectores. Y ahí en esa galería están la foto de todos los que han sido rectores en la universidad desde que esa se fundó. Pero las fotos están ahí. Pero nadie va a decir que nosotros adoramos a esas personas. Se recuerdan con alegría, con amor, con cariño, con admiración. Se valoran, pero no se adoran. Hay unos católicos que hacen la diferencia entre adorar y venerar. La veneración, de pronto dicen ellos, es el respeto, es el recuerdo, es la admiración por una persona y eso está bien. Ahora, lo que pasa es que hasta qué punto y cuántos tienen clara esa distinción, ¿ya? Eh, y nosotros como también lo tenemos claro o no lo tenemos claro en nuestra vida. Y es muy complicado que ellos destruyan el santoral, es muy complicado porque aparte de eso, el santoral da muchísimo dinero. O sea, eso, la adoración, el culto a la santería, a todos esos santos, todas esas imágenes, es mucho el dinero que da.
Entonces yo sí lo veo como complicado de que ellos dejen eso, la verdad. Alexandra había levantado la mano. Sí, era, pero con la primera parte de la clase estaba esperando el tiempo de oportunidad de preguntar. Qué pena. Pregunten cuando tengan la pregunta, por favor, levanten la mano y pregunten, tranquilos. Ok. Por ejemplo, en el hecho de que, por ejemplo, de ser fiador, y hoy en día la mayoría de cosas que vas a gestionar, por ejemplo, para un apartamento o cosas así, siempre te exigen fiador. Sí. O sea, es complicado un poco, ¿no? Es muy complicado. Por ejemplo, Sí. yo estaba, mire lo que me pasó a mí. Estábamos buscando un local para la iglesia y el señor decía fiadores, pero la verdad es que fiador con finca raíz, ¿no? Proponen ellos. Ajá. Y la verdad es que varios tenemos casa, pero son casas del núcleo familiar y esas casas no sirven para fiador. Entonces yo le dije al dueño, mire, honestamente, hay varios que tenemos casa, pero así, así, así. Así es de que en conclusión no hay una casa que sirva para lo que ustedes quieren. Y le dije, ¿qué otra posibilidad hay? Y entonces le propuse a él que le daba el equivalente a un arriendo más lo que llaman aquí en Colombia depósito. Le doy el depósito si quiere hasta de 2 meses. Entonces usted lo tiene ahí y ya. Entonces el señor aceptó. Sería como gestionar otros aspectos. O la otra es que usualmente, ¿qué hace la gente? Tú me sirves a mí, yo te sirvo a ti. Eso es lo que usualmente hace la gente, ¿cierto? Como para que estén, digamos, equilibrados en cargas. Pero de todas maneras, yo sí le recomiendo, dentro de lo posible, yo no, realmente yo no le recomiendo, lo que le recomiendo es el texto bíblico. Yo lo que hago es mencionarles, el texto bíblico ya nos recomiendo, no sea fiador. Intente no hacerlo, así se ponga, porque curiosamente la persona que por lo general le dice a uno que le sirva de fiador es una persona que es muy amigo de uno y que de pronto le ha hecho favores a uno y uno a él o a ella. De tal manera que se atreve a decirle, me haces el favor y me sirves de fiador. Pero es mejor ponerse colorado una vez y no pálido toda la vida. Después se dañan las relaciones. Después se daña absolutamente todo. Permítame, le hago otra infidencia. Hubo un amigo al que le robaron un carro y me dijo, Luis Carlos, présteme su carro una semana porque lo necesito realmente. Y yo le dije, tome, porque éramos muy amigos, muy amigos. Y en una semana que le presté el carro, para que él, un favor muy grande que él lo necesitaba para hacer una cantidad de gestiones, en esa semana me le metió dos partes por exceso de velocidad. 2 partes en Cali por exceso de velocidad. Y después me van llegando a mí esas multas. Yo le dije, mi hijo, mire, ¿qué pasó? Y dijo, sí, lo lamento, no, qué pena, sí, vamos a hacer un cambio de contraventor, etcétera, etcétera. Entonces después él dijo que no, que hay un problema con los documentos, en fin, no pude hacer el cambio de contraventor. Y luego me empezaron a llamar porque tenía unas multas también ahí, me dijeron, cuidado que le vamos a pasar esas multas a cobro jurídico, etcétera, etcétera. Y lo llamé y le dije, mire, colabóreme con esto. Llamé a la esposa porque la esposa, en fin, en conclusión, se perdió la amistad, me trató finalmente muy mal, y dijo que no iba a pagar y que hiciera lo que quisiera. Ya. Entonces ahí se quedó, ahí se acabó el amigo. Ahí se acabó la amistad, estoy pagando las multas. Ya. Entonces, fíjense cómo se daña todo por una situación de esas. Cómo se daña todo. Es bastante lamentable ese aspecto. Entonces, el mensaje bíblico es, no sirva de fiador a nadie. No sirva de fiador. Y muchas veces, reitero, me han dicho a mí, yo digo, no, qué pena, pero no. No le sirvo de fiador a nadie. Y obviamente yo tampoco le pido a nadie que me sirva de fiador a mí. Busque otras alternativas. De pronto las hay. Y muy seguramente sí las hay. ¿Ya? Eso es. Entonces, Pastor, quiero comunicarle, hoy tenemos un tiempo de reflexión con usted, ¿no? Por ahí me enviaron por el WhatsApp. Sí, en la universidad, sí. Pero eso es como a las 10 de la mañana. Sí, Voy a sí, hablar de la posverdad. quiero comunicarle que yo estuve en una visión en las instalaciones de la universidad y llegué a un salón que se llama el Salón de los Contenidos. Ese salón existe, pastor. ¿El salón de los qué? De los contenidos.
Y qué bueno, había ahí? estuve en ese salón y encontré el nombre de una materia que se llama teonomía. ¿Esa materia existe? ¿La vio alguna vez? Teonomía. Sí. No, no, en la universidad, digamos, teonomía como tal, no. Pero sí se puede dar, se puede dar una materia de teonomía. Ajá. Bueno, Dios como ley para mí mismo. la cual me dio a entender esa materia allí en el tiempo que estuve allí, que se sostenía esa materia como una forma de gobierno cristiano en el que la sociedad se rige por la ley divina. Fue lo que entendí así en el momento que, ¿sí? Y que se sostenía mucho en la ley jurídica del Antiguo Testamento. Pero eso fue en el momento que tuve esa visión. Entonces, algún día yo le voy a consultar al pastor, le voy a consultar a la directora de Neriet, sí, porque estuve allá, pero así como le dije. Y bueno, he tenido el deseo algún día de conocer. Genial, muy bueno. Eso está bien. Y en la materia sí se puede dictar, claro que sí se puede hacer. Muy bien. Entonces, recapitulando esto del EVEO, ¿a qué le dedico la mayor parte de mi tiempo, de mis pensamientos, de mis deseos, de mis recursos? Y ahí tengo la respuesta si hay un Dios o no en mi vida. ¿Listo? Pero otra preguntita que le haría para que usted se la responda. ¿Qué es aquello para lo cual estás dispuesto a hacer sacrificios para lograrlo? Es decir, hay cosas a las cuales uno diría, no, yo no le voto corriente a eso, olvídese. Por ahí otras cosas que uno dice, a esto sí me le sacrifico. Eso para lo cual usted está dispuesto a sacrificar, eso es un Dios para usted. ¿Ya? ¿Qué es aquello? Cuidado, que si lo perdieras ya no desearías seguir viviendo. Eso que tú dices, no, lo perdí, qué pesar, no, ya la vida no es igual, ya. Ahí puede estar habiendo un ídolo en su vida. Ojo con eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es mi escape para sentirme bien? Posiblemente eso sea un Dios en mi vida, ¿cierto? Ahí está. Pero tengamos cuidado, porque reitero, que incluso el mismo ministerio se puede constituir en un Dios para nuestra vida. Entonces, todo lo que se constituye en Dios me lleva al fracaso y a la destrucción, aparte del Dios del cielo, ¿no? Todo lo demás que se constituya en Dios para mí me lleva a la esclavitud, al fracaso, a la destrucción. No es correcto. Muy bien. El otro término, ¿cuál es el término? Los fereceos. Los fereceos. Los fereceos son habitantes de ciudades abiertas, desprotegidas, desguarnecidas. Ojo, ¿qué significaba este término fereceo? Resulta que las ciudades antiguamente propendían por tener murallas a su alrededor. Aquí en Colombia tenemos el ejemplo de las murallas de Cartagena. Pero la Biblia habla de unas murallas que son muy grandes. Las murallas, por ejemplo, de Babilonia. Dice que las murallas de Jericó, dice que eran murallas grandes hasta el cielo. Obviamente es una hipérbole, pero lo que significa era que eran murallas grandes. ¿Recuerdan ustedes dónde vivía Rahab, la ramera? La de Jericó. Vivía sobre la muralla. Las murallas eran una cosa muy grande. Tenían una pared allá y otra pared allá, y la diferencia o la distancia entre una pared y otra era 4, 5, 6, 10 metros. Y todo eso lo llenaban con tierra, con árboles, con piedras. O sea, eran una cosa, y eran tan anchas que sobre las murallas se construían casas. Ahí vivía la ramera. ¿Por qué eran tan importantes las murallas? Porque en la antigüedad los enemigos venían e invadían esas ciudades. Venían y las invadían. ¿Ya? Entonces las murallas se construían para intentar que los enemigos no vinieran a invadir esas ciudades. ¿Qué pasaba con los fereceos? Los fereceos eran gente que se acostumbraban a no vivir en ciudades amuralladas. Los fereceos eran los habitantes de ciudades desprotegidas, es decir, de ciudades que no tenían murallas. Fíjese que era tan fácil tomar esas murallas, esas ciudades sin murallas era tan fácil tomarlas por parte de los enemigos que ni siquiera las contaban. Los grandes conquistadores cuando contaban sus hazañas no hablaban de las ciudades sin murallas que conquistaban, porque era fácil tomarlas. Hablaban solamente de las ciudades amuralladas. El término fereceo significa una persona que no tiene una muralla
alrededor de él o de ella. Y por lo tanto, termina siendo fácilmente presa de los enemigos. ¿Ya? Entonces, el término fereceo lo que está proponiéndonos es que nosotros tenemos que construir murallas alrededor nuestro. Y no me refiero es a aquellas murallas que impiden el diálogo o la interrelación con otras personas. Es que yo me encierro en mi gueto y de aquí nadie me saca. No. Lo que se pretende es que nosotros debemos construir murallas a nuestro alrededor. ¿Ya? ¿Qué murallas hemos logrado levantar a nuestro alrededor? Y podríamos decir una cantidad de murallas, por ejemplo, emocionales, espirituales. Por ejemplo, la muralla de amor, de tolerancia, de respeto, de espiritualidad, en fin, de gracia, de sabiduría, murallas a nuestro alrededor. Entonces, ese término fericí nos habla de países indefensos. El texto de Ezequiel 38, 10 al 12 habla de gentes tranquilas que habitan confiadamente, que habitan sin cerrojos, sin murallas ni puertas. Y por lo tal, los enemigos venían y los subyugaban fácilmente. ¿Ya? Esto es muy importante. Para la gente, entonces, es muy importante la seguridad de sus ciudades. Las murallas de Babilonia, por ejemplo. Las murallas de Asiria, las murallas de Cartagena. Incluso es tan importante el asunto que para Nehemías en el posexilio, Nehemías lo que reconstruye son las murallas. Y él dice que reconstruyó la ciudad. Y reitero, lo que reconstruye son las murallas, porque entonces evitamos así que los enemigos vengan a destruirnos. ¿Listo? En 1 Samuel 25, 16 dice que, mire lo que dice este texto. 1 Samuel 25. 25:16. Muros fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Aquí está hablando de quién. Está hablando un siervo que le va a contar a Abigail, la esposa de Nabal, que David y sus hombres fueron un muro para ellos. Ahí está el término perisí. Es decir, fueron protección. Nos guardaron, nos ayudaron para que no los perversos no vinieran a robarnos lo que nosotros tenemos. ¿Listo? Y mire lo que dice Proverbios 25, 28. Como ciudad sin muro es el que no domina su espíritu. Entonces le estoy hablando de construir fortalezas, murallas alrededor nuestro. Y una de esas murallas es un carácter fuerte. Y cuando hablo de carácter fuerte no es el que grita y no es el que se enoja por todo. Porque es que yo tengo un carácter fuerte. No, ese es un carácter débil. El carácter fuerte es el que permanece apacible en medio de las circunstancias adversas. Pastor, sí. Vemos en Job 1:10 un muro de protección que Dios le coloca al siervo Job. Y por ese muro Satanás crea una envidia, donde él le dice, quítale el muro para que vea. Sí. Entonces, vemos que ese muro de protección alrededor es un muro de protección que está alrededor de su casa, alrededor de sus propiedades, ¿no? Y vemos cómo ese muro es tan necesario, es tan importante. Y allí comparto eso que usted dice, que debemos levantar muros, debemos levantar murallas. Sí, muy bien. Y en la Biblia, el término fortaleza se utiliza para representar la protección de Dios. Por ejemplo, el Salmo 18:1. Yo soy tu fortaleza. Está refiriéndose a esa muralla que estaba acá. O en el Salmo 22:19 o en el 27:1 también habla de esos aspectos. Y el texto de Isaías dice que los tuyos edificarán ruinas antiguas, cimientos de generaciones, y que serán reparadores de portillos y viviendas en ruina. Entonces son las murallas. ¿Listo? En Zacarías 2:5 dice, yo seré una muralla de fuego en derredor y en medio de ti mostraré mi gloria. Y en Jeremías 1:18 dice, te he puesto como ciudad fortificada. En Ezequiel 22:30 dice, uno que levante muro y se ponga en pie entre el Señor y la tierra para que no sea destruida. Pero no lo hallé. Ahí en ese texto está diciendo el Señor, estoy buscando uno, o busqué uno que se colocara aquí entre Dios y los hombres como muralla, pero no lo hallé. Entonces, ese término perisí, de los fereceos, representa eso. No puedo seguir viviendo sin murallas a mi alrededor.
porque puedo ser fácilmente tomado por mis enemigos, ¿ya? Necesito necesito colocar murallas alrededor mío. ¿Cuál es la mejor muralla? La mejor fortaleza alrededor mío, pues el Señor. ¿Listo? Rápidamente voy con el Jarjishi o Hagirgashi, el Jerjeseo. Recuerden que estoy trabajando en la teología del Antiguo Testamento, el tema hoy de los grupos étnicos que estaban en Israel antes de que el pueblo entrara a tomar la tierra prometida. Y que el Señor le dice, tienen que destruirlos. Y que le estoy diciendo qué significaba eso para ellos y qué significa para nosotros hoy. Los jerjeseos, en el hebreo es el término Hagirgashi. ¿Qué significa ese Hagirgashi? Fíjense, bien curioso lo que significa este término. Arrastrar, alar, tirar de. También significa provocar. En Proverbios 15, 18, 28, 25. También significa romper con o cuidado. También significa rumiar, es decir, masticar por segunda vez. Fíjese, cuando nosotros tenemos en cuenta todos estos significados, el término jerjeseos significa algo que me ala a mí, que me saca del camino. Algo que yo como que ya había lidiado con eso, pero que vuelve y me domina y yo vuelvo y caigo en eso. Algo que me saca del propósito de Dios. A eso es a lo que se refiere este jerjeseo. Mire lo que dice Habacuc 1:15. También significa pescar. El término también significa pescar. Entonces, cuando hablamos de todo eso, básicamente la conclusión es que, y permítame hacer una intertextualidad acá, en Romanos 7, 14 al 25, donde Pablo dice que la ley es espiritual, pero que yo soy carnal, que soy vendido al pecado. Y dice que lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y que lo que quiero hacer, pues no lo puedo hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi cuerpo está vendido al pecado. ¿Cierto? Entonces, Isaías 6, mire lo que dice. Ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de ti que también tiene labios inmundos. Y sin embargo han visto mis ojos al Rey de la Gloria. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Ojo, todos nosotros tenemos áreas de nuestra vida en las que somos muy fuertes, tremendamente fuertes. Alguno dirá, a mí, colóqueme al frente todo el dinero del mundo, eso a mí no me mueve, eso a mí no me afecta. Otro dirá, a mí páseme por delante las mejores mujeres del mundo, con los mejores cuerpos, eso a mí no me motiva, no me mueve. Otro dirá, a mí que ni siquiera piensen que yo voy de pronto a chismear de otra persona. En fin, todos tenemos áreas muy fuertes en nuestra vida, muy fuertes, pero cuidado, todos tenemos también áreas muy débiles en nuestra vida. Obviamente, cuando el enemigo que viene a nuestra vida no nos va a atacar en el área fuerte, nos va a atacar es en el área débil. Ojo, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. ¿Por dónde se rompe esa cadena? Por el eslabón más débil. ¿Por dónde nos rompemos nosotros? Por la parte más débil que tengamos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta entonces eso. Y entender que todos tenemos, reitero, áreas muy fuertes, pero todos tenemos áreas muy débiles. Nosotros usualmente sacamos pecho con las áreas fuertes, pero cuidado, ¿y qué pasa con las áreas débiles? Esas tenemos que lidiar con ellas. ¿Ya? Cuidado, aquí tengo que decirles que si usted está satisfecho con su arrepentimiento, es porque no se ha arrepentido verdaderamente. La persona que se arrepiente verdaderamente jamás está satisfecho con su arrepentimiento. En 1 Juan 1, del 8 al 10, dice que todos pecamos y que si yo digo que no peco, soy mentiroso y hago a Dios mentiroso. Perdónenme que les diga, ustedes ahí donde están, ustedes tienen pecados ocultos. Ustedes, yo no, no, yo no. Yo nado en el pecado. Yo me deleito en el pecado. Invento nuevas formas de pecar cada vez. Y es bastante lamentable.
Absolutamente todos. Usualmente cuando a veces en las iglesias le preguntan a la gente, y si el Señor viniera esta noche, ¿cómo te encontraría? O si el Señor te llama a su presencia esta noche, ¿cómo estarás para presentarte delante de Dios? Fácil, yo le doy la respuesta a esa pregunta. Está en pecado. Absolutamente todos cuando muramos vamos a estar en pecado. De ahí que yo no puedo confiar en mí mismo para decirle al Señor, bueno, gracias a Dios que no estoy en pecado. No, no puedo. No puedo. Entonces hay que tener cuidado con este aspecto de que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. En Romanos 7:25, Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan qué es el cuerpo de muerte? En el Imperio Romano había varias clases de muertes, de penas de muerte. Una era la crucifixión, a la cual someten a Cristo, y el otro era el cuerpo de muerte. Era que cuando una persona mataba a otra, tomaban al muerto y lo amarraban al vivo así, con un lazo, cara con cara, pechos con pechos, piernas con piernas, y dejaban hasta ahí, hasta que el vivo moría. Moría de hambre, de asfixia, de inanición, o sea, era una muerte lenta, agónica, terrible. Y a esa clase de muerte la llaman el cuerpo de muerte. ¿Ya? Pablo está diciendo que el pecado está amarrado a él como ese cuerpo de muerte. Y que pues el único que puede hacer una obra ahí es el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice ese texto. Entonces, ese jerjeseo está representando todas esas áreas de la vida. Ojo, yo aquí no estoy haciendo ni tipología, ni estoy haciendo alegoría. Yo lo que estoy es mirando esas raíces desde el hebreo, qué significan, y con base en eso estoy construyendo teología. ¿Ya? Entonces, el jerjeseo significa esas áreas de la vida que me sacan del propósito de Dios y que me llevan a pecar nuevamente, una y otra y otra y otra vez. De tal manera que usted y yo le decimos al Señor, Señor, yo no te he tomado como juego, Señor, te respeto, te amo, pero es que le prometemos una y otra vez, bueno, ya no vuelvo a ver pornografía, y vuelvo y veo. No, ya no vuelvo a chismear, ya no vuelvo a robar, ya no vuelvo a ser orgulloso, y vuelvo y lo hago. ¿Listo? Alexandra. ¿Levantaste la mano, Alexandra? Hola. Muy bien. Recordemos, hay muchas cosas que importan. Levanta la mano, pastor. Ah, sí, cuéntanos. Que muchas veces el contexto cristiano, ay, se me fue la paloma. Ay, se me olvidó. Perdón. Perdón, pastor, se me olvidó. Ah, bueno, tranquila. Entonces, ahora que te acuerdes. Fíjese, nosotros usualmente en las iglesias por lo general siempre se trabajan los mismos pecados, ¿no? Adulterio, fornicación, chisme, etc. Pero ¿qué tal, por ejemplo, el orgullo? Orgullo económico, espiritual, orgullo de conocimiento, orgullo ministerial. La mentira. Dietrich Bonhoeffer dice, no actuar es actuar ya. No hablar ya es hablar. Nosotros como iglesia tenemos un gran pecado y es que no levantamos nuestra voz profética frente a las injusticias y frente a todo lo que está pasando, y eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Se acuerda? Mira lo que dice Santiago 4:17. El silencio ante el mal es en sí mismo el mal. Dios no nos tendrá por inocentes, porque no hablar es hablar, no actuar ya es actuar. Entonces tenemos que tener cuidado con todos esos aspectos. Muy bien, otro, y tengo que ir un poquito rápido porque ya se está acabando el tiempo, lamentable, pero esto da para mucho tiempo. El otro término, el otro grupo étnico es el amorreo. El amorreo es un pueblo muy belicoso, son los primeros en infligir una derrota a Israel, según Deuteronomio 1, del 43 al 46. Los amorreos eran guerreros arrogantes y prepotentes, Amós 2:9. Esos amorreos vivían en las montañas, les gusta estar sobre los demás, pero también el término amorreo significa hablador, alardear, exaltarse a sí mismo, significa chisme, eso significa el amorreo. Básicamente es una doble situación, una interna y una externa. Una interna en cuanto a que nos hacen usar mal la palabra, la posverdad,
La externa es hacernos serviles, colocarnos en posición de pueblo dominado, de hacernos callar, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta este aspecto. El amorreo básicamente es buscar el reconocimiento por encima de los demás. Por ejemplo, como un apostolado, como un profetismo. El pastorado ya no sirve para nada, no es la gran cosa. Bueno, y eso es bastante delicado, ¿cierto? El amorreo básicamente es alguien que busca que la gente sea dominada, que sean anulados sin capacidad de decisión propia. También el amorreo significa levantar falsos testimonios. No conoce el término diálogo el amorreo. No le gusta ser confrontado. Reitero, también significa chismear. Hablar en función de chisme. Y la Biblia es muy clara cuando dice que el chisme hace perder a los mejores amigos. Proverbios 16:28. O que el chisme es sinónimo de ignorancia, según Proverbios 10:18. Es importante, dice la Biblia en Proverbios 26:20, que cuando se acaba el chisme, cuando se acaba el chismoso, también se acaba la contienda, también se acaba el chisme. Entonces, que es importante acabar con ese chisme. ¿Listo? Cuidado, nosotros no podemos ser sofistas, ni demagogos, ni aduladores. Nosotros tenemos que estar muy bien informados sobre la realidad del mundo. ¿Quién nos gobierna? ¿Qué pretenden esos gobernadores? ¿Cuáles son sus estrategias? Pero en la actualidad los grandes medios de comunicación están al servicio de los poderosos. Por eso nosotros no podemos confiar en esos medios de comunicación. Nosotros tenemos que buscar otras fuentes de comunicación diferentes a las que están vendidas al gobierno. Porque esas fuentes de comunicación nos informan mal o simplemente no nos informan. Utilizan una cosa que se llama la posverdad, que es sencillamente la verdad como tal no interesa mucho. Lo importante es lo que se le haga creer a la gente. Eso es básicamente lo que se trabaja. Nosotros siempre debemos conocer mínimo dos posturas o 3 o 4 de una misma temática. Cuando nosotros conocemos eso, ahí el asunto es diferente, porque vamos a tener mucho más criterios y mucho más criterios de juicio para poder establecer o tomar una partida. ¿Listo? Entre más juicios de valor tengamos, nuestra visión es mucho más amplia, mucho más integral y holística. Y eso nos ayuda a tomar decisiones más adecuadas. ¿Listo? Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho con el famoso amorreo. Ojo con la información que recibimos. Ojo con dejarnos subyugar con esa información. No les interesa a los del poder que nosotros sepamos cómo se manejan las cosas. Entre más ignorantes seamos, más fácilmente manipulables somos. De ahí que el Señor, como bien dice en su palabra, mi pueblo fue destruido porque ¿qué? Le faltó conocimiento. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta. Y por último está el jebuseo. ¿Qué significa ese jebuseo? El jebuseo es esa bota militar que aplasta. Alguien que tiene poder que tiene mucho poder y quiere hacerlo sentir sobre su vida. El término jebuseo significa pisotear, hollar, patear. En Isaías 14:24-27 habla de cómo los asirios quieren venir a invadir a Israel. ¿Y qué les ha hecho Israel? Nada. Pero los asirios necesitan los recursos naturales que tiene Israel. Necesitan ocupar ese territorio para poder pasar por ahí. Necesitan el recurso humano, el recurso maderero, en fin. Y por lo tanto van en búsqueda de lo que tiene Israel y que a ellos les interesa. Ese jebuseo representa, mire, cuántas veces hay personas que usted no les ha hecho nada y lo quieren o la quieren destruir, que lo quieren perseguir a usted y que lo quieren ver mal. ¿Ustedes han escuchado hablar del famoso síndrome de Procusto? El síndrome de Procusto es que te vaya bien, pero de ninguna manera que te vaya mejor que a mí. Procusto era era dueño como de un lugar de descanso en la Grecia antigua, y cuando llegaban los huéspedes a descansar ahí, él empezaba a dialogar con ellos. Y todo aquello que no estaba a la medida de Procusto, entonces él tenía una cama después, que si no estaban a la medida que él quería, les empezaba a cortar los pies y les colocaba unos pies más pequeños.
o una mano, en fin, cosas ahí. Es decir, todo tenía que estar a la medida de Procusto, todo. Si algo se salía de sus cabales, entonces él tenía que solucionar eso porque nadie podía sobresalir más que él. Entonces, eso pasa con el jebuseo. Sufre ese síndrome de Procusto. Que te vaya bien, pero jamás que te vaya mejor que a mí mismo. Y si te va mejor que a mí mismo, te voy a destruir. ¿Recuerdan ustedes que muchas veces uno se granjea enemigos sin uno haberles hecho nada? ¿Qué le hice yo a usted? No, nada, pero es que necesito lo que usted tiene. Quisiera tener la imagen que usted tiene, la fama que usted tiene, el conocimiento que usted tiene, el dinero que usted tiene, la elegancia que usted tiene, la ropa que usted tiene, en fin, una cantidad de cosas. En Zacarías 10:5 está la raíz del término jebuseo y dice pisotean al enemigo en el polvo de la tierra. Ese término jebuseo siempre se refiere a pisotear, a hollar, a patear. ¿Y cuántas personas no quisieran hollarlo y patearlo a uno? Verlo en el lodo, reitero, aunque no les hayas hecho nada. A eso es cuando el Señor dice, necesito que destruyas al jebuseo. Salmo 44:5, Salmo 108:13, habla y ahí está ese término. Ese es el asunto. Los jebuseos eran los primeros habitantes de Jerusalén y fueron los que se le opusieron para que David no tomara Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y dijeron, este señor aquí no entra. Y David tenía eso como propósito de Dios. Así es de que finalmente David tomó la posesión de los jebuseos. ¿Ya? Entonces la hizo la capital del imperio. A veces entonces el jebuseo es aquello que se interpone para que el propósito de Dios en la vida de uno no sea logrado. Ese es el famoso jebuseo. ¿Listo? Muy bien. Mire lo que dice, cuidado, Eclesiastés 4:4. El mucho trabajar y el mucho éxito en una empresa provocan la envidia del hombre contra el hombre. Si usted es una persona que hace las cosas bien, prepárese. Hay gente que le va a tener envidia y que va a intentar destruirlo. Y usted se va a decir, pero ¿yo qué le hice? Antes lo he ayudado, lo he motivado y mire lo que hace conmigo. Perdón, es la envidia, es el síndrome de Procusto, es el jebuseo que quiere destruirte aunque no le hayas hecho nada. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Esa es, grosso modo, la explicación de estos 7 grupos étnicos de los que nos cuenta Josué capítulo 3, versículo 10, Deuteronomio 7:1 y otros textos más que siempre hablan de estos grupos. El cananeo, el eteo, el ebeo, el gergeseo, el amorreo, el jebuseo, el fereceo, en fin, en fin. ¿Listo? Eso es lo que significaría para nosotros hoy. Esa es la clase de teología del Antiguo Testamento de hoy. Preguntas. Preguntas, inquietudes, comentarios.